Ahora veremos algunas de las herramientas que nos pueden ayudar a modificar nuestros dibujos. Bien, voy aquí a borrar los elementos que hayamos creado con anterioridad. Estas herramientas se encuentran justamente en la pestaña Modificar. Entre ellas vamos a encontrar, o de las más usuales, las que vamos a utilizar, es mover, copiar, girar, espejear, cortar, hacer fillet, que vamos a explicar lo que es, y escalar también es una opción que usualmente vamos a utilizar. Stretch no lo vamos a utilizar tanto porque stretch es básicamente, o va a ser básicamente lo mismo que mover. Entonces, en este caso, vamos a comenzar por crear, por ejemplo, un rectángulo con la herramienta rectángulo. Voy a dar un clic y vamos a crear un rectángulo que sea de 5,2. Enter. Tenemos aquí ya nuestro rectángulo. Cuando nosotros queremos mover un objeto se puede mover de varias maneras. Puedo seleccionarlo, volver a arrastrar con el mouse, con el ratón, y de esta manera puedo arrastrar el objeto hasta el punto donde yo así lo necesite. Cuando nosotros lo que queremos hacer es mover con la herramienta mover justamente, pues le voy a presionar el comando que es M, move, enter. Voy a seleccionar el objeto, que es lo que me pide, enter. Y ahora lo que me pide es que especifique un punto base. Esto lo hacemos más que nada cuando el movimiento que se tiene que hacer es muy preciso o cuando lo queremos mover a un punto muy específico. Por ejemplo, si yo quisiera mover esta esquina aquí, entonces lo que haría es clic y puedo ver cómo el objeto se queda aquí de color gris y yo puedo mover lo demás. Si yo quiero aquí colocarlo, entonces de esta manera pues puedo hacer un movimiento preciso como lo comentábamos. Si yo lo que necesito es copiar, hacer una copia, también puedo copiarlo de muchas maneras. Puedo simplemente seleccionar el objeto, control C y control V, y de esa manera tan sencilla también voy a poder copiar un elemento. Sin embargo, cuando yo hago esto mediante lo que es el comando, va a ser copy, enter, me dice selecciona el objeto, le puedo dar aquí enter y ahora seleccionar el punto base. El punto base ustedes, pues ya dependiendo de qué es lo que quieran hacer, si por ejemplo yo quiero seleccionar el punto central que está aquí para poderlo colocar en este punto, bien, de esa manera es como el comando copiar me va a poder ayudar a hacer esta copia con este movimiento preciso. Ahora, si yo lo que quiero hacer es girar este objeto de aquí, lo que yo tengo que hacer es utilizar este comando que tenemos en la parte superior, el comando de rotación. En este caso voy a utilizar el comando, va a ser RO, Enter, selecciono el objeto que quiero girar, Enter, selecciono el punto a partir del cual yo quiero comenzar el giro, puede ser el punto que ustedes pues necesiten, consideren, por ejemplo aquí. Si yo selecciono a partir de este punto, este va a ser el punto a partir del cual yo voy a comenzar a girar. Y como pueden observar, de esta manera yo puedo colocar el objeto con el ángulo que yo así lo necesite. ¿Bien? Por defecto el programa los va a bloquear a 90 grados o a cada 90 grados el movimiento. Sin embargo, si ustedes lo que necesitan es hacer un movimiento, por ejemplo, a 45 grados, se lo podemos indicar con el teclado. Sería 45, Enter. Y de esa manera ya tenemos nosotros el objeto con el giro que nosotros necesitamos. Bien, si yo lo que necesito es crear una copia en espejo de este objeto, yo lo que voy a hacer es utilizar el comando mirror. El comando mirror también es muy sencillo de utilizar. Simplemente lo que voy a hacer es MI, Enter, para el comando mirror, selecciono el objeto que yo voy a copiar, Enter, y ahora me va a pedir que especifique el primer punto de una línea de espejo, es decir, a partir de dónde voy a empezar a hacer mi espejo. Voy a seleccionar este punto, ya sea que lo hagan hacia arriba o que lo hagan hacia abajo, el resultado va a ser exactamente el mismo. Le voy a dar aquí clic
y me dice, ¿quieres borrar el objeto base? Y le voy a decir que no. Por defecto ya está seleccionado que no. Por lo tanto, si ustedes le dan Enter, ya se va a crear el objeto, el espejo, pero el objeto original pues se va a quedar ahí también. Ahora bien, vamos con el siguiente modificador, que es este modificador que dice Trim, que nos va a ayudar justamente a cortar, a seccionar partes de un objeto. ¿Cómo funciona el Trim? Vamos a utilizar este objeto que tenemos aquí. Voy a cruzar con el otro, ¿bien? Y vamos aquí a utilizar esta herramienta para poder seccionar uno de estos elementos. Vamos a hacer TR para Trim, Enter. Le voy a dar un Enter más para poder empezar a cortar inmediatamente. Más adelante explicaremos qué pasa si solamente seleccionamos si solamente damos un Enter. Entonces le doy el doble Enter y a partir de este punto yo puedo comenzar a cortar. Como pueden aquí apreciar, el trim va a cortar las líneas de donde exista una unión a donde haya una intersección, como aquí. ¿Me fijan? Como estas son polilíneas, aquí yo podría seguir cortando. Si estas fueran líneas, por ejemplo, si yo, como dijimos en la ocasión anterior, si yo exploto este objeto con X, bien, aquí podemos ver que están por separado, a diferencia de este objeto. En este caso, si yo le doy TR doble Enter, aquí no puedo cortar absolutamente nada. ¿Bien? No puedo cortar porque a pesar de que sí existe una intersección aquí y que hay una unión acá, pero como estos son segmentos por separado, no los considera el AutoCAD tal cual. Si yo, por ejemplo, quisiera aquí cortar un segmento adicional, pues lo que tendría que hacer es justamente crear ese segmento. Vamos, si por ejemplo aquí voy a crear una línea adicional con mover. Ahí está. Le voy a dar TR, doble Enter, y yo puedo seleccionar o cortar partes de una línea. Por ejemplo, aquí este excedente de acá, lo puedo cortar. Esta parte de aquí la puedo cortar, pero esta de aquí ya no la puedo cortar porque ya no sobrepasa el límite de esta línea. Vamos con el siguiente ejemplo, que es la herramienta de Fillet. Fillet lo que nos va a ayudar a hacer es hacer esquinas redondeadas. Por ejemplo, ahora que tenemos esta esquina aquí abajo, lo que voy a hacer es F, Enter para el comando Fillet. Y lo primero que voy a hacer es seleccionar un radio, porque como aquí podemos ver en las propiedades, el radio está en 0. Cuando un radio está en 0, me va a generar una esquina como esta. Entonces le voy a dar R, Enter, o le puedo dar un clic aquí donde dice radio. Y ahora sí le especificamos el radio. El radio lo puedo especificar, digamos, utilizando el teclado numérico, o también lo puedo especificar simplemente pues siguiendo aquí el segmento de línea, solamente como para ver qué distancia es la que quiero utilizar. Entonces, si ahí selecciono, me dice pues que ya el radio está seleccionado, le voy a dar aquí clic a un primer segmento de línea y le voy a dar clic al segundo segmento. Y como pueden apreciar, esta esquina ya queda redondeada. Por último, vamos a ver lo que es la herramienta de escala que tenemos aquí abajo, que su atajo es SC o Scale. Lo que voy a hacer es, si yo quiero que estos objetos que están aquí se reduzcan a la mitad, lo que voy a hacer es lo siguiente. SC, Enter, selecciono ambos, Enter, voy a dar un clic en un punto base, porque a partir de ahí es donde se va a escalar. Y para escalar, esto se escala en factores. Yo puedo escalarlo pues manualmente de esta manera, sin embargo, pues ahí no tenemos certeza de cuánto mide el objeto. Si yo lo quiero escalar a la mitad, lo que tengo que hacer es teclear .5, Enter. Y de esta manera el objeto ya estará escalado a la mitad. Si yo quiero escalarlo al doble,
Entonces lo que voy a hacer es, voy a seleccionar ambos, clic en el lugar de origen, y para poder escalar al doble, entonces le voy a dar 2, Enter. Como podemos ver, pues el uso de esta herramienta es bastante sencillo. Tenemos una herramienta más que también es muy importante, que es la herramienta Offset. El Offset es una herramienta que nos puede ayudar a generar copias de un objeto, pero ya con una escala menor. Vamos a hacer un Offset. El Offset es la herramienta que tenemos aquí en la parte superior, aquí en Modificar, pero su atajo es la letra O. Sería O, Enter. Y el offset lo primero que me pide es una distancia. Supongamos que nosotros vamos a hacer un offset aquí. La distancia yo se la puedo indicar, le puedo teclear o puedo yo dar un clic aquí y dar otro clic acá de este lado para indicar el offset que yo necesite. Entonces aquí ya di los dos clics. Le voy a dar un clic ahora a la figura. Y dependiendo del sentido en el que ustedes se vayan a desplazar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es hacia donde se va a crear este offset, esta copia. Voy a dar hacia adentro del objeto y de esta manera pueden ustedes apreciar cómo el offset lo que hace es crear una copia pues con una distancia menor o una proporción menor.